Todos los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Entiendo que es un poco vago, sin embargo, cuando la mayoría de la gente escucha la palabra suculentas, esas bellezas carnosas vienen a la mente, no los espinosos especímenes extravagantes que crecen en el desierto de Sonora. A veces quieres una planta vertical y otras veces quieres una planta de arrastre. Muchas suculentas adquieren piernas largas o les crecen tallos largos con el tiempo y se derraman de sus macetas o deambulan por una cama de jardín. Puede que tenga que podarlos, plantarlos y replantarlos, pero eso no es de lo que vamos a hablar. Estas son suculentas que se arrastran de buena fe y se venden como tales, a menudo en macetas colgantes. Número 1. Cadena de plátanos. Es una suculenta planta de interior que es originaria de Sudáfrica, un miembro de la familia Asteraceae. Esta especie está estrechamente relacionada con el collar común de perlas y Curio allianus. Tiene múltiples zarcillos de follaje brillante en forma de plátano. Se le conoce comúnmente como cadena de plátanos. Puede proporcionar un elemento de textura a un jardín. Esta planta presenta hojas suculentas carnosas, brillantes y alargadas, que se curvan y se estrechan hasta una punta puntiaguda, muy parecida a la forma de un plátano. Cada hoja es de forma cilíndrica, de 2 a 3 centímetros de largo y presenta 2 líneas translúcidas a cada lado. Con una disposición alternativa de hojas y un delicado patrón de ramificación de las hebras, el follaje de esta planta es verdaderamente su característica más cautivadora. Número 2. Collar de perlas. Nativa del sudoeste de África, esta crasa perenne forma tapices rastreros que enraizan en los nudos. Las hojas son esféricas y miden 6 milímetros de diámetro. Las flores blancas y como margaritas de 12 milímetros de diámetro brotan sobre pedúnculos de 35 milímetros en verano. Esta planta se cultiva extensamente en cestas colgantes, con tallos péndulos de hojas grises que parecen cuentas. Necesita recibir mucha luz indirecta, aunque también le sientan de maravilla unas horas de sol directo. El mejor momento para que el senecio tome sol son las horas donde los rayos tienen menor fuerza, ya que así evitaremos que se nos queme la planta. El senecio se siente cómodo en temperaturas entre los 16 y 25 grados, es decir, le gusta más bien los climas cálidos. No tiene problemas en soportar temperaturas más altas, siempre y cuando almodemos sus necesidades de riego a la fuerza del calor. Número 3. Cola de burrito. Tiene grandes tallos que alcanzan los 30 centímetros de longitud y hojas carnosas de color azul verdosas. Las flores terminales son de color rosa o rojas. Tiene un hábito compacto y erguido que se convierten en llorón a medida que se alargan los tallos. Estos alcanzan 30 centímetros y se componen de rollizas hojas verde azulado, lanceoladas y entrelazadas. Se desarrolla bien tanto en exterior como planta de interior, en suelo, macetas o jardineras, en un sitio muy iluminado o a pleno sol, pero que no sea extremo. Requiere riego regular y moderado todo el año, menos en invierno que casi no se riega. El exceso de agua puede llegar a podrirla en poco tiempo. Su periodo de floración es al final de la primavera o inicio del verano. Número 4. Collar de rubí. Si estás buscando una suculenta que florezca para una canasta colgante, la Otona capensis te va a gustar. También se le conoce como collar de rubí. Crece hasta 2 pulgadas, 5 centímetros de altura, antes de seguir hacia abajo. Estas suculentas nos regalan unas hermosas flores amarillas parecidas a las margaritas. Lo mejor de todo es que florece durante todo el año. Sus hojas parecen frijoles y sus tallos son de colores brillantes. Cuando la planta está estresada, sus hojas se vuelven de color amarillo, púrpura o rojo. Para mejor floración, la Otona capensis debe recibir la mayor iluminación posible. Pueden estar a pleno sol o en un lugar donde reciba luz filtrada. Número 5.
Árbol de la abundancia. Portucalaria afra es una planta suculenta de hojas pequeñas que se encuentra en Sudáfrica. Estas suculentas comúnmente tienen tallo rojizo y hojas que son verdes, pero también se ve a menudo un cultivo variado en el cultivo. Son fáciles de cuidar y hacen plantas de interior fáciles para un lugar soleado. En la naturaleza de Sudáfrica, las plantas grandes sobreviven a las heladas invernales, al crecer lo suficientemente densas como para proporcionar su propia cobertura natural. Tolerante a la sequía y resistente al fuego, soportará el sol y el calor del desierto una vez establecido, lo que no hará la planta de jade. Portucalaria es una planta de paisaje común en Phoenix, Arizona y el sur de California. Los esquejes se arraigan muy fácilmente en la mayoría de los medios para macetas. Número 6. Ceropegia woodi. Es una planta perenne suculenta con forma de parra que crece de 2 a 5 centímetros de altura y se extiende para llegar a un máximo de 2 a 4 metros de longitud. Sus hojas son en forma de corazones de alrededor de 1 a 2 centímetros de ancho y largo. Cuando se exponen a la luz suficiente tienen un color verde profundo. Con poca luz las hojas son de color verde pálido. Con la edad se desarrolla una rama caudal en su base, las raíces y de vez en cuando los tallos a menudo desarrollan tubérculos. En los tallos se forman nodos y es probable la razón por el nombre común de rosario vid. La flor es en general similar a las de otras especies de Ceropegia. La corola crece hasta los 3 centímetros de longitud y es una mezcla de colores de blanco pálido y magenta. Los 5 pétalos son un púrpura profundo. Número 7. Rhipsalis seriouscula. Es una especie de planta en la familia Cactaceae. Es endémica de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Es una planta perenne carnosa, cilíndrica, colgante y con las flores de color blanco. Los cactus colgantes como el de la especie Rhipsalis seriouscula son una maravilla, porque quedan igual de bien en los balcones como en macetas puestas encima de mesas altas y estrechas. Además, también se puede tener como plantas tapizantes en la rocalla del jardín o incluso en una jardinera grande con otras suculentas controlando, eso sí, su crecimiento. Por si fuera poco, produce flores blancas con un interesante valor ornamental y se multiplica con facilidad por esquejes. Número 8. Schlumbergera truncata. Es una especie de la familia Cactaceae, endémica de Brasil y una especie común que se ha extendido por todo el mundo como ornamental. Es una planta perenne carnosa, con tallos aplanados y con las flores de color blanco, rosa, rojo y púrpura. Un error muy común con esta planta es que al llamarse cactus de Navidad, mucha gente piensa que debe tener los cuidados de un cactus, mucho sol directo y casi nada de riego. Craso error. Como ahora veremos, es una planta que no corresponde en absoluto a los principios de un cactus. Siendo una planta de latitudes tropicales, sus preferencias en cuanto a los regímenes térmicos son de 20 a 25 grados aproximadamente. Aún así, soporta temperaturas más bajas, de hasta 10 grados, aunque no es conveniente someterlo demasiado tiempo o sufrirá. Número 9. Dischidia dumularia. Son curiosas plantas epífitas de crecimiento lento, emparentadas con el género Hoya, que presentan carnosas hojas redondeadas sobre los largos tallos colgantes. Producen ramilletes de flores blancas y cerosas que no son muy interesantes desde el punto de vista ornamental. Florecen a principios del verano. Tras la floración podemos recoger las semillas que deberán ser sembradas a los pocos días, pues no se pueden guardar mucho tiempo. Se emplean principalmente como plantas de interior en cestas colgantes o pequeñas macetas. La planta hormiga necesita una exposición luminosa, pero sin el sol directo, si bien tolera el sol, pero no las horas más calurosas del día. Es importante que la temperatura no baje de los 15 grados, la ventilación sea buena y la humedad ambiental alta, nunca por debajo del 60%, claro. Número 10. Crassula pellucida. El género incluye especies de hábitats, aspectos y ampliamente variados.
Las distintas especies a menudo crecen en lugares muy diferentes. Esta crásula se cultiva por sus peculiares hojas realmente interesantes para decorar, especialmente si se emplaza en una maceta colgante. Las pequeñas hojas acorazonadas son gruesas y suculentas y surgen de forma más o menos apretada a lo largo de los delgados tallos rojizos. La coloración puede mostrar distintas de una planta a otra, según la cantidad e intensidad de luz que recibe. El riego debe ser regular de primavera a otoño, escaso durante la temperatura mínima de invierno. Para su propagación puede tomarse esquejes e insertarlos en arena apenas húmeda a una temperatura cálida.